Libro segundo. Los complejos. 4. La experiencia de las asociaciones. En lo que precede hemos pasado revista a los elementos necesarios para una orientación en el dominio de la conciencia. No hemos hablado hasta aquí del inconsciente más que por alusiones, pues antes de abordarlo nos es preciso despejar las vías de acceso a los espacios íntimos y oscuros y asegurarnos de que las sendas de penetración que habremos de seguir son transitables, al menos en su comienzo, y dignas de alguna confianza científica. A este efecto, debo hablar de los métodos empleados y de sus nociones fundamentales. Quisiera hablarles antes de todo de las experiencias de asociaciones. Con ellas nos vamos a mover enteramente en el dominio de la psicología experimental. Pero estas experiencias nos ponen en condiciones de estudiar hechos esenciales, que iluminan de forma muy interesante y singular las funciones del inconsciente. Al principio, con estas experiencias se perseguía objetos muy diferentes. Se trataba de estudiar de forma experimental el mecanismo de las asociaciones. Esto era bastante utópico, pues medios tan primitivos no podían ayudar mucho en un campo tan complicado como el de nuestras asociaciones. Pero en la ciencia es frecuente que investigaciones que no cumplen las esperanzas puestas en ellas abran con gran sorpresa del investigador nuevos e inesperados horizontes. El procedimiento de una experiencia semejante, adaptada al estudio de los complejos, es el siguiente. El experimentador dispone de una lista de palabras, llamadas palabras inductoras, que ha elegido al azar, y que no deben tener entre sí ninguna relación de significación, condición indispensable para una experiencia de puras asociaciones. Debemos tomar palabras aisladas, carentes, repitámoslo, de toda relación significativa. He aquí un ejemplo. Agua, círculo, silla, hierba, azul, cuchillo, ayudar, peso, preparado. Cuando se presenta una tras otra estas palabras a un sujeto, no emana de esta lista ninguna sugerencia, lo que no ocurre nunca cuando varias palabras constituyen un tema cualquiera. El experimentador invita al sujeto a reaccionar a cada palabra inductora lo más rápidamente posible, limitándose a pronunciar la primera palabra que le acuda a la mente. A la palabra agua, lanzada por así decirlo por el experimentador, el sujeto responderá lo antes posible con la primera palabra que acuda a su mente. Por ejemplo, mojado, o verde, o H2O, o lavar, etc. El experimentador mide el tiempo de reacción con un cronómetro, que indica hasta los quintos de segundo. Una precisión mayor sería superflua y casi inútil, siendo los errores inherentes a esta experiencia de un orden de magnitud muy superior a un quinto de segundo. Se hace funcionar el cronómetro, por ejemplo, cada vez que se pronuncia la última sílaba de la palabra inductora, y se para en cuanto el sujeto deja oír la primera sílaba de la palabra inducida. Se anota el tiempo transcurrido, al que se llama tiempo de reacción. Yo suelo experimentar con 50 reacciones o algunas más, pues un número demasiado grande sería perjudicial, a causa de la fatiga que produce. En general se suele limitar las reacciones de 50 a 100. Durante estas experiencias se observa que los tiempos de reacción son muy desiguales, tan pronto cortos como largos. Se observa también que ciertas respuestas sufren perturbaciones. El sujeto olvida la recomendación inicial, invitándole a responder con una sola palabra, y responde con toda una frase, o bien, sin cuidarse del sentido de la palabra inductora, reacciona por una asociación tonal, lo que es también una ligera desviación respecto a las instrucciones previas. Se producen asimismo otros incidentes. Al pronunciar el experimentador la palabra agua, ocurre que el sujeto reaccione por agua, pues verde, lo que constituye, entre otras cosas, una repetición inesperada de la palabra inductora, o bien por verde, no quería decir azul. El sujeto ha tenido un lapsus, o bien que se eche a reír, que exclame o responda algo inadecuado, sí o no, antes, por ejemplo, de la reacción requerida.
o incluso que el sujeto no comprenda o comprenda mal la palabra inductora claramente pronunciada, o que reaccione con una palabra estereotipada, es decir, con una misma palabra inducida, indiferentemente a las diversas palabras inductoras. Ciertos sujetos, por ejemplo, reaccionan frecuentemente repitiendo la palabra bello. A todas estas perturbaciones, así como a los tiempos de reacción demasiado prolongados o a las ausencias de reacción, se les llama indicios de complejo. Se ha comprobado, en efecto, que las palabras inductoras que determinan una perturbación cualquiera de la reacción son aquellas que encuentran en el sujeto un contenido emocional, es decir, que despiertan un eco en la parte del alma representada por la zona amarilla del esquema 4, y que afectan de alguna forma a la esfera íntima tabú. Cuando una palabra inductora no interesa más que a la superficie de la conciencia, la reacción es normal y no se produce nada insólito, pero cuando por el contrario ataca y atraviesa los diques protectores de la vida interior y penetra en la intimidad del yo, determina una perturbación de la reacción exterior, desencadenando en el interior del ser un automatismo para el que el individuo no está preparado, que capta su atención, le subyuga en cierto modo y le impide así cumplir las instrucciones dadas. Asocio a la fase descrita de la experiencia una segunda fase, que consiste en lo siguiente. Tras haber registrado un número de asociaciones, se vuelve a empezar la lista de palabras inductoras desde el principio, rogando al sujeto que repita las respuestas dadas a cada una de ellas. Se pregunta, ¿qué respondió a la palabra agua? El sujeto se acuerda o no se acuerda, o incluso cree acordarse, pero da una respuesta diferente. Todo esto se anota. Las reacciones olvidadas constituyen reproducciones defectuosas. Se ha constatado que estas son también indicios de complejo, con la misma razón que las otras perturbaciones que distinguen a las asociaciones que han rozado la esfera afectiva. Añadamos que la actitud, los gestos, las expresiones del sujeto, su risa, su tos, sus posibles balbuceos, proporcionan también indicaciones preciosas al experimentador entrenado. Constatamos aquí una serie de tiempos de reacción decrecientes desde 20 quintos hasta 8 quintos de segundo. El tiempo de reacción medio y normal de este sujeto es de 7 quintos de segundo. Con la palabra cuchillo aparece un tiempo de reacción prolongado, que va decreciendo en el curso de las 3 asociaciones siguientes. Se llama esto una perseveración, y se establece la hipótesis de que la palabra cuchillo ha rozado la esfera afectiva del sujeto, lo que ha paralizado momentáneamente su atención. Los indicios de complejos revelan que el sujeto no logra reaccionar correctamente y que las reproducciones están también perturbadas. ¿De qué puede tratarse en el caso de nuestro sujeto? ¿Qué significa el hecho de que la palabra cuchillo, al ser oída, desencadene semejantes reacciones? Las reacciones siguientes son de nuevo normales. Un tiempo de reacción prolongado se produce otra vez ante la palabra lanza. La palabra crítica es aquí pegar, no apareciendo la perturbación más importante, sin embargo, sino más tarde. La conexión con la esfera afectiva no ha sido sentida claramente de forma inmediata. Por así decirlo, la cuña no se ha hundido sino progresivamente, y solo ha determinado la perturbación principal en el curso de la reacción siguiente. Luego, ésta ha cesado a su vez. Es lo que se llama una perseveración relativa. Una tercera palabra ha determinado también una serie perturbada. Es la palabra puntiagudo, seguida de 3 palabras indiferentes. Hubo también varias reproducciones falsas. También aquí el sujeto reaccionó antes de que el término crítico ejerciera su plena eficacia, que no estalló sino en la reacción siguiente. El sujeto era un hombre de 32 años empleado en la época de la experiencia en una clínica, y se había prestado voluntariamente a la experiencia. Le pregunté, ¿ha notado que a veces ha vacilado largo rato? No he respondido siempre directamente.
¿Está usted seguro de que no ha cometido errores de reproducción? Sí, todas mis reproducciones eran fieles. Y aparte de eso, ¿ha notado usted algo especial? No, si no fuera así, se lo diría. ¿Me permite hacer una reflexión? Usted ha debido de vivir hace tiempo una historia muy desagradable, probablemente una reyerta a cuchillo que sin duda tuvo consecuencias enojosas. El hombre casi se cae de la silla. ¿Cómo lo sabe? Le pregunté si era cierto. Me respondió, sí, pero yo estaba a 100 leguas de pensar en ello. Había cumplido una condena de prisión en el extranjero a causa de una pelea a cuchillo en el curso de la cual había herido gravemente a su adversario. Era una mancha en su vida, y naturalmente se había cuidado de que ninguna de las personas con las que actualmente trataba se enterara de ella. En cuanto a él, se había esforzado por olvidar. Era todavía joven en la época del accidente, que se remontaba a unos 10 años atrás. Ni por un instante había imaginado que me fuera posible encontrar el rastro de ello. Pero compruébenlo ustedes mismos. La palabra cuchillo, lanza, pegar, puntiagudo, producían en él como un sobresalto. Y esto permite esbozar un diagnóstico. Lo más interesante es que el sujeto mismo no había notado nada de sus vacilaciones, pues cada vez que una palabra inductora crítica hace blanco, la conciencia se siente inmediatamente fascinada, se vuelve hacia el interior y no percibe ya lo que pasa en el exterior. El sujeto, pues, no se da cuenta de que vacila. Es víctima de una ausencia que capta su atención por un instante, durante el cual el tiempo sigue transcurriendo. Luego vuelve en sí y reflexiona. ¿Qué ha dicho? Sin darse cuenta de que ha estado con el pensamiento en otra parte, arrastrado sin saberlo como por un torbellino en la complejidad de sus recuerdos y de sus imágenes interiores. En ciertas ocasiones, con muchas menos asociaciones, se puede llegar a un resultado cierto. Un día me vi acorralado por un profesor de Derecho que se interesaba por estas experiencias, pero sin creer apenas en ellas. Fui a verle provisto de mis útiles, lista de palabras inductoras y cronómetro. Era un señor de edad que al llegar a la 15ª asociación se cansó y me dijo, ¿qué es lo que usted pretende en realidad? ¿Qué puede salir de esto? Salen no pocas cosas que voy a decirle. Las reacciones críticas habían sido palabras inductoras, dinero, poco, muerte, morir, besar, bello, corazón, palpitar, pagar, lasemus. Se trataba de un universitario que rondaba los 70 años y pensaba ya en su retiro. Me atreví a llegar a las siguientes conclusiones. 1. Mi hombre debía de tener dificultades económicas de cierto orden, pues a dinero asoció poco y ante pagar reaccionó violentamente. 2. Cuando se llega a esa edad, se piensa involuntariamente en la muerte. Naturalmente no se habla de ello, lo que no impide que el inconsciente lo confiese con indiscreción. A la palabra muerte, el sujeto respondió morir. No abandona el tema, piensa en el tema y éste le domina. 3. Besar. Bello. He aquí otra cosa. Es como un grito del corazón. En un viejo jurista esto nos sorprende. Pero como se sabe, el amor florece a todas las edades. Por otra parte, recordemos que a una edad avanzada, ciertos recuerdos sentimentales reaparecen con facilidad, recordándose con ternura el encanto de la vida de antaño. Alguna aventura erótica debía de haber acudido a su memoria. Ha relacionado con ello a la Semuse, que servía de efigie en las monedas francesas. ¿Por qué no podía haber habido alguna francesa en su vida? Le dije, es evidente que usted tiene dificultades económicas. Piensa en la muerte a causa de un ataque cardíaco. De vez en cuando tiene palpitaciones. Y además usted tiene dulces recuerdos que le han hecho evocar probablemente una aventura amorosa con una francesa. Dio un puñetazo en la mesa. «¿Pero esto es magia negra?», exclamó. «¿Cómo sabe usted eso?». «¿Es cierto?». «Sí, es cierto». Corrió luego a la habitación de al lado y le dijo a su mujer, «Ven, tienes que someterte también a la experiencia». Y luego, «No, mejor no, sin duda es preferible».
Se pensará que mis conclusiones no carecían de audacia, efectivamente, pero debo confesar que durante esta experiencia no estaba ya en mis comienzos. Había realizado un gran número de experiencias y el largo hábito había agudizado mi juicio. Pregunta: ¿las funciones conscientes de la vida interior están situadas en todos los seres en el mismo orden? ¿Recuerdos, contribuciones subjetivas, afectos e irrupciones? Respuesta: se puede considerar arbitrario el orden que he asignado a estas funciones. Se puede también invertir el orden descrito. En un sujeto dado, son quizá las irrupciones las que deben figurar en primer lugar. En él, los recuerdos mismos pueden proceder por irrupciones. El sujeto está constantemente bajo el influjo de acontecimientos interiores. Se trata naturalmente de un temperamento patológico, o de una persona que se encuentra provisionalmente en un estadio de su existencia particularmente productivo, en el curso del cual el mundo interior desborda de vida. En general habrá que atenerse al orden que he propuesto, pues no es habitual que las irrupciones que surgen del inconsciente se produzcan con frecuencia. Cada cual, sin embargo, es libre de seguir su temperamento, su inclinación personal, y de clasificar y situar sus funciones según su propia experiencia. He propuesto esta clasificación porque la memoria es una facultad, que hasta un cierto punto obedece a la voluntad. Las contribuciones subjetivas también, pero en un grado menor, pues a veces no se puede impedir pensar o sentir cosas que nos reprochamos profundamente y que preferiríamos no sentir en nosotros. En cuanto a los afectos, están fuera del alcance de la voluntad. Cuando se producen, en fin, irrupciones, se es víctima de un knockout, que nos hace morder el polvo y que nos sume en un estado momentáneamente confuso. La característica más auténtica de este espacio interior es que en él estamos reducidos a la pasividad. El sujeto no es ya actuante, sino que está condenado al papel de paciente. Así es, por lo menos, para nosotros, los occidentales, mientras que las culturas orientales, por su parte, han aspirado a crear un orden, una disciplina en este mundo interior. Hay que considerar también la intención que preside los esfuerzos de la psicología analítica en no dejar que reine la pura barbarie en este espacio interior, sino de edificar en él una disciplina llegando al conocimiento de los datos que contiene. No debemos confundir el espacio psíquico interior y consciente con el inconsciente. Tengo conciencia del recuerdo desagradable que me asalta, de la cólera que siento, o de la inspiración luminosa que cruza por mi mente. El inconsciente no comienza hasta una capa más inferior. Círculos centrales del esquema 4. Los egipcios pintaban las estatuas de Osiris de azul, para indicar que pertenecían al mundo subterráneo. Las cosas allí comienzan a ser diferentes, pero todavía no hemos hablado de ello. Pregunta: ¿hay un parentesco entre las contribuciones subjetivas de las funciones y las perturbaciones que los complejos determinan en las asociaciones? Respuesta: hay efectivamente un parentesco. En cuanto las contribuciones subjetivas comienzan a hacerse notar de forma desagradable, en cuanto por un ejemplo uno se siente a disgusto, a causa tan solo de algunos pensamientos o de algunos sentimientos percibidos en el fondo de uno mismo, esta sensación de disgusto es ya una perturbación que revela un complejo. El mecanismo que actúa es el mismo que el que interviene en la perturbación de una asociación. Un ejemplo: ha muerto el tío de un amigo nuestro y tenemos que darle el pésame. Ahora bien, sabemos que el amigo en cuestión, en el fondo, en un sentido, se siente muy feliz de la muerte de su tío, que le hace entrar en posesión de unos buenos ahorros. Esta idea que subyace en nuestra mente va a ser responsable de nuestro lapsus, y en lugar de darle el pésame, le felicitamos. La contribución subjetiva, nuestro pensamiento subyacente, se ha abierto camino victoriosamente, lo que es debido naturalmente a un complejo. Por ejemplo, a una identificación inconsciente con el feliz heredero. En un caso semejante, las contribuciones subjetivas salen claramente a la luz. Otro ejemplo: cuando en el curso de una entrevista la conversación aborda una cuestión crítica para nuestro interlocutor, éste guiña los ojos,
lo que quiere decir hecho el telón. Pasa por el escenario alguien que no quiere ser visto. Así pues, existe naturalmente una multitud de imponderables, que son otros tantos indicios de nuestras reacciones secretas. Pregunta: ¿acaso las perturbaciones que aparecen en el curso de experiencias de asociación hechas con primitivos no son condicionadas, además de por los complejos, por las prohibiciones que emanan de los tabús? Respuesta: yo no he hecho experiencias de asociaciones con los primitivos. No es nada sencillo experimentar con ellos. Fotografiarlos presenta ya dificultades, pues para el primitivo la imagen de un ser es su alma. Cuando hacemos una imagen de él y nos la llevamos con nosotros, lo que hacemos es raptarle una de sus almas y podría caer enfermo. Por eso los primitivos no quieren dejarse fotografiar, y además por miedo a que la imagen caiga en manos de un hechicero, quien podría servirse de ella para sus maleficios y sustraerle otras almas al ser fotografiado, hasta que le sobrevenga la muerte. De modo que las tentativas experimentales no son posibles más que con mission boys, los cuales, habiendo perdido su carácter natural, son en general poco recomendables para experiencias psicológicas. En ellos se encontraría sobre todo complejos europeos y abominables sentimientos de inferioridad debidos a su color. Si se llegara a hacer experiencias de asociaciones con primitivos que se hayan mantenido auténticos, se encontraría incontestablemente reticencias que estarían en general menos condicionadas por complejos personales que por prohibiciones colectivas emanadas de los tabúes. Se puede observar, por ejemplo, que cuando se habla de espíritus en presencia de los primitivos, estos tienen una reacción análoga a la de un ser civilizado en el que se hubiera descubierto un complejo, o en presencia del cual se hubiera hecho una reflexión molesta, lo que en el fondo viene a ser lo mismo. Se constata exactamente los mismos síntomas, cosa que no debe extrañar, pues las turbaciones y los embarazos del civilizado frente a sus complejos son simplemente los residuos de antiguos tabúes. Continuemos nuestras experiencias de asociaciones. Deseo citar ahora otros ejemplos que nos darán una impresión de conjunto de lo que son los complejos y que nos pondrán en camino hacia su teoría. Para empezar, veamos la lista de las palabras inductoras críticas: rezar, separar, casarse, disputar, familia, felicidad, falso, besar, elegir, contento. Estaban repartidas, subrayémoslo, entre un gran número de palabras inductoras indiferentes, y no formaban, por tanto, una serie sugestiva. Busquemos qué es lo que puede haber aquí. Yo conocía, antes de iniciar la experiencia, los siguientes detalles. Mi cliente era una mujer casada de 30 años. Su marido la había llevado a mi consulta, a causa de unas crisis exacerbadas de celos que la martirizaban, aunque saltara a la vista que el marido era un hombre bueno como un cordero, incapaz de la menor desviación. No obstante, ella tenía esos celos violentos, tan conocidos, cuyos accesos están desprovistos de fundamento. Estaba casada desde hacía casi 3 años y era católica practicante. El marido era protestante, lo que según ellos no intervenía en absoluto. Es de señalar que ella era de una gazmoñería singular. Por ejemplo, no se había desnudado jamás delante de su marido, sino siempre en una habitación contigua. Su hermana, también casada, había tenido un hijo el año anterior, pero de este hecho no se podía hablar en la conversación, pues aludía a una cosa inconveniente. Por lo demás, según decían, habían sido felices. Naturalmente, yo examiné a fondo primero a la mujer y luego le pregunté: ¿no es una fuente de dificultades el que usted sea católica y su marido protestante? No, nos hemos puesto de acuerdo sobre esto. Para mi madre es muy importante que yo siga siendo católica y que mis hijos sean educados católicamente. El marido, interrogado sobre la misma cuestión, me respondió: eso no cuenta para nada. Yo no voy mucho al templo. Le pregunté de nuevo: ¿es usted desgraciada en su matrimonio? En absoluto, dijo. Siento un gran amor por mi marido y por eso estoy celosa. ¿De dónde puede provenir esto?
¿Será quizá porque yo tengo un temperamento apasionado? Comprendí que con una simple conversación no se podía sacar nada de la paciente, y le propuse, para acortar su suplicio, someterla a una pequeña experiencia. Veamos el resultado del estudio con ella de las reacciones críticas. La palabra rezar había determinado perturbaciones sensibles. Lo que rezar podía implicar de desagradable acudió entonces a su mente. Tras algunas vacilaciones, confesó. Naturalmente, el cura en la confesión siempre pincha un poco, y de todas formas, no deja de ser desagradable que mi marido sea protestante. A pesar de todo, quizás sea nefasto que haya dos religiones en la familia. La palabra separar le inspiró asimismo un comentario. A fin de cuentas, separar al matrimonio. Ante casarse, confesó, al ir emergiendo poco a poco el secreto de la historia, que los celos habían trastornado profundamente la vida matrimonial. Ante disputar, me entero de que tiene innumerables disputas con su marido y que la pareja está lejos de ser tan feliz como ellos pretenden. Ante familia, ella asocia descomposición de la familia. Ante felicidad, no hay felicidad en el matrimonio. Ante falso, es falso dejarse llevar por imaginaciones sobre otras personas. Otras personas sobre otros hombres. Ante besar, besar a otro hombre. Ante elegir, se elige mal. Ante contento, se está muy descontento. Era la verdad. Resultó claro que ella tenía la cabeza llena de pensamientos eróticos en relación con otros hombres, mientras que su marido estúpidamente no le proporcionaba ni el menor pretexto que justificara el más pequeño reproche. No pudiendo confesarse semejantes pensamientos, tenía que hacer escenas para engañar, como si el culpable fuera él y no ella. De esta suerte, ella le martirizaba escandalosamente. No le amaba en el fondo, sino que por el contrario le odiaba y pensaba desembarazarse de él. Este ejemplo nos muestra la utilidad de semejante experiencia. Cuando se tiene una simple conversación con una persona, ésta, a pesar de sus guiños de ojos, puede lograr engañarnos de medio a medio y a veces se la cree por completo. Pero cuando se practica esta experiencia y se tiene ante sí el resultado por escrito, uno sabe a qué atenerse. He aquí un nuevo ejemplo mucho más trágico. Se trata de una mujer de unos 32 años. Tenía fortuna y vivía en el extranjero con sus 2 hijos. 3 o 4 meses antes de que yo la conociera, había perdido al mayor, una niña de 4 años que había muerto de fiebre tifoidea. Inmediatamente después de la muerte de su hija, apareció en ella un estado depresivo patológico, que hizo necesario un tratamiento en una clínica. El motivo de su depresión parecía a los psiquiatras de una claridad evidente. Su hija preferida le había sido arrebatada y este golpe había acabado con su equilibrio. Fue trasladada a mi servicio y tuve que ocuparme de su caso. Quise asegurarme de que no existían otros encadenamientos y la interrogué abundantemente. Me respondió con una claridad que su estado no había empañado. La pérdida irreparable de esta niña me ha dejado inconsolable. Yo era además muy feliz y todo iba muy bien. En su depresión no era discernible ningún otro motivo. No obstante, hice con ella una experiencia de asociaciones, la cual aclaró su patogenia. He aquí la lista de palabras inductoras críticas que determinaron reacciones prolongadas. Ángel, terco, malo, azul, rojo, seguida de una perseveración, rico, querido, caer, libre, seguida de una perseveración, casarse, seguida de una perseveración que se extiende a las 2 palabras siguientes indiferentes. No les voy a pedir que adivinen el significado de este jeroglífico. No podrían resolverlo, pues son necesarios detalles complementarios. Yo tuve que preguntarle a la paciente qué evocaban en ella las palabras inductoras críticas, esperando de este modo ponerme en la lista de los complejos afectivos eventualmente responsables de su depresión. Ángel, ¿qué acude a su mente cuando yo pronuncio esta palabra?, le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas y la enferma respondió que pensaba en su niña muerta. La encadené aún más diciéndole que comprendía su turbación
y que la compadecía en su dolor. Era una buena introducción para las palabras inductoras siguientes, que parecían aún más plenas de desazón, y por las que no hubiera sido acertado comenzar. Terco. Ella meditó largamente y al final dijo: quizá yo sea muy obstinada. ¿Por qué? ¿Se es obstinado o no se es? No me paré más en ello, pero anoté para mí que quizá había ahí algo por elucidar. Malo. Esta palabra suscitó la misma meditación que la precedente. Fue visible que alcanzaba a su fondo, a lo más íntimo de ella, de forma indecible y que la hundía en un estado confuso. Allí se encontraba ciertamente el complejo patológico específico responsable de su mal. Se trataba de algo que ella no conseguía ni captar, ni realizar, ni dominar. Los ingleses dicen algo parecido: I cannot cope with it. No puedo con ello. Es superior a mis fuerzas. Es tan intenso, tan peligroso, tan pesado, que no se logra aprehender. Las cosas que adquieren y poseen en un ser tales proporciones le vuelven loco. Lo que el yo no logra incorporarse es patógeno. El infortunado que tiene la desgracia de ser cogido en el engranaje de un conflicto semejante sin disponer de una cabeza firme, bien asentada sobre sus hombros, tiene las mayores probabilidades de ser víctima de una explosión, en sentido figurado, de su caja craneana. Lo anoté en mi ficha. Debajo de esto hay algo grave. Azul. Si los ojos de mi niña eran azules, tenía ojos muy bonitos. Desde que nació fueron la admiración de todos. Luego se embaró de pronto. Yo lo percibí y anoté de nuevo. También aquí hay algo. Había adquirido la expresión patológica que expresa la presencia de un elemento intangible que subyuga. Rico. No me viene nada a la mente. Es una cuestión que puede serme indiferente, pero nosotros vivimos con desahogo. ¿Por qué me puede afectar? ¿Quién es tan rico entonces? Ah, sí, exacto, es el señor X. ¿Qué relación tiene con usted? Estuve enamorada de él, pero ¿qué importa eso? Yo anoté: aquí hay gato encerrado. Efectivamente, terminó por surgir un episodio. Poco antes de la enfermedad de su hija, la paciente había recibido la visita de un señor, amigo de este rico señor X, quien, aprovechando una ausencia momentánea del marido, le dijo: he visto recientemente al señor X. Para él que fue un duro golpe enterarse de su matrimonio. Esta reflexión había sido la chispa en el barril de pólvora. La enferma, siendo muchacha, había estado locamente enamorada de este señor X. Ella procedía de una familia modesta, mientras que el señor X pertenecía a una gran familia. Se había dicho: un joven como él no tendrá ni una mirada para mí. No hay esperanzas y debo pensar en otro. A costa de un gran esfuerzo logró dominar y modificar sus sentimientos y se casó con su actual marido. Al principio todo fue bien. Ella fue muy feliz cuando nació el primer hijo, pero se produjo entonces un incidente de lo más penoso. Apenas abrió la niña los ojos, su madre comprobó que no tenía ni los ojos de su marido ni los suyos, sino los del joven al que ella había amado. Se consoló con la idea de que Dios le había hecho el regalo de aquella hija con aquellos ojos, en recuerdo de su inmenso amor. Indudablemente, esta ambiciosa hipótesis le había sido necesaria para lograr encajar, superar el golpe. Luego no volvió a oír hablar del señor X y la vida transcurrió tranquila y sin sobresaltos. Pero un buen día se produjo la visita de aquel amigo común, quien le reveló que aquel hombre también había estado enamorada de ella y que había lamentado saber que se casaba con otro. Desde ese momento apareció en la enferma lo que siempre aparece en estos casos: una situación, una tensión afectiva, que puso a su ser consciente en estado de deficiencia, que le hizo perder pie, de suerte que por el hecho de esta disminución de su nivel mental, ya no se dio plenamente cuenta de lo que hacía. Solo sabe que la niña, de pronto, cayó enferma. La palabra siguiente era costumbres. Ella reaccionó con malas costumbres, queriendo decir costumbres inmorales. Luego volvió a la palabra malo. Le pregunté: ¿qué quiere usted decir? ¿Qué es lo que hay de inmoral y de malo? No lo sé, respondió.
Dinero. Esto evocó las posibilidades pasadas y a entrevistas a propósito de la palabra rico. Querido. Pensó en su querida hija. Caer. Esta palabra le hizo pensar en sus imaginaciones eróticas respecto a su amor pasado. Casarse. Evocó su matrimonio, un tanto artificial. Solo quedaban sin explicar las palabras malo, terco e inmoral. Volví a la palabra malo y le pregunté, ¿qué hay en el fondo de esto? ¿Ha omitido usted contarme algo? ¿Cómo contrajo su hija la fiebre tifoidea? Pues verá, la bañé con agua normal. La enferma había vivido en una población en la que había agua potable y agua no potable. Mientras bañaba a su hija en agua no potable, de lo que se dio cuenta cuando ya era tarde, la vio de pronto llevarse la esponja a la boca, pero estaba tan obnubilada que ni pensó en impedirlo. Este accidente le hizo perder todo control. El hijo menor, de 2 años y medio, se acercó a la bañera y quiso también beber agua. Ella le dejó. ¿Por qué había hecho esto? No lo sabía. Vi que estaba anonadada y cerrada tanto a la realización mental como a la concepción del hecho cometido. Interrumpí el examen pues el tema se había hecho incluso para mí demasiado candente. Me vi de pronto enfrentado con un irremediable conflicto. Se trataba de una enferma de la que habían dado un diagnóstico de esquizofrenia, pero quizás se podía todavía salvar. Si no se hace nada, pensaba yo, saldrá del manicomio tras un tiempo más o menos largo, con un daño más o menos grave. El drama, no corregido, caerá en el olvido. Será asociado simplemente al dominio del más allá y ella no sabrá jamás lo que ha hecho realmente. O bien tengo que arriesgarme a hacer estallar todo el edificio, diciéndole que ha asesinado a su hija y que quería matar también a su hijo, para poder casarse con el señor X. Tal era la situación. Reflexioné sobre ella durante un día y una noche y me dije, antes que dejar a la enferma hundirse con un daño irreparable en un manicomio, es preferible pinchar la pompa. De esta forma tengo por lo menos una posibilidad de curarla. Sabía que podía ser curada pero que no era completamente seguro. Como médico tenía que correr el riesgo. Al día siguiente visité a la enferma y le dije, tengo que comunicarle algo grave. Usted mató a su hija y quiso matar también al pequeño, el cual no resultó infectado por un milagro. Quería hacerlo para desembarazarse de sus hijos, romper el matrimonio y poder casarse con el otro. Me dirigió una mirada fija, lanzó un gran grito y estalló en sollozos. Pensé para mí, ya está. Al poco la enferma volvió en sí, se mostró razonable y 15 días después pudo ser liberada ya curada. No tuvo ya dolencia mental alguna. Durante los 15 años en que continué teniendo noticias de ella se mantuvo siempre con buena salud. Este caso, sin embargo, tenía también un aspecto que interesaba a la justicia criminal. La paciente, como homicida, estaba incursa en una pena. Su depresión mental había arreglado psicológicamente su caso. La alienación la había salvado de la cárcel. Y el enorme peso con el que yo cargaba su conciencia la había salvado de la alienación. Pues, aceptando el propio pecado, se puede vivir con él, mientras que su rechazo trae consigo incalculables consecuencias. En el curso de una experiencia semejante se pueden encontrar elementos de importancia vital que son excesivamente peligrosos. Es sorprendente la frecuencia con la que se descubre, bajo una superficie inocente, cosas en ignición. Mi experiencia me ha enseñado una gran prudencia, pues hay más seres de los que se cree que llevan en sí una psicosis latente. Numerosas psicosis duermen ya en el inconsciente. Determinan en sus portadores, en la superficie, una apariencia exageradamente normal. Lo constataremos, por ejemplo, en que el sujeto en cuestión es un vegetariano convencido, o un abstinente intransigente, o en que pertenece con exceso de celo a una asociación benefactora, o en que le gustan las acciones especialmente razonables, como para probar que todo lo que él hace entra en el campo de la absoluta razón. Este es también el motivo por el que tantos individuos portadores de psicosis latentes se convierten en alienistas, como para probar que son mucho menos locos que los enfermos a los que tratan.
sienten una gran satisfacción que les tranquiliza y pueden exclamar: «Señor, gracias por no haberme hecho como a esos». Esta actitud a veces salva una vida. Esta experiencia implica ciertos complementos. Naturalmente, mientras no se pudo aportar la prueba material de que se trataba de manifestaciones afectivas, se dudó durante mucho tiempo de la exactitud experimental que permite, con toda la claridad requerida, descubrir los afectos. Me refiero al fenómeno psicogalvánico. Su principio es el siguiente. Desde hace mucho tiempo se sabe que son las manifestaciones afectivas las que influyen principalmente sobre el sistema nervioso simpático, siendo este el que preside a su vez el funcionamiento vegetativo del organismo. Los afectos, por sí mismos, hacen dilatar los vasos, actúan sobre el corazón, producen palpitaciones, hacen enrojecer o provocan vómitos, modifican los capilares sanguíneos de la superficie de la mano, el estado de secreción o de reposo de las glándulas de la piel, la posición de sus pelos, producen carne de gallina, etc. Es pues legítimo descubrir los afectos por modificaciones orgánicas de esta clase, que son fáciles de registrar con ayuda de un circuito eléctrico simple. En efecto, una corriente muy débil que atraviesa el cuerpo, por ejemplo entre las dos manos apoyadas en dos electrodos anchos, encontrará, según el estado funcional, una resistencia más o menos grande. En estado normal, la resistencia experimentada y por tanto la intensidad de la corriente serán constantes. Pero basta que sobrevenga un afecto para que los capilares de la piel se dilaten, las glándulas secreten y el contacto entre las manos y los electrodos mejore. Por consiguiente, la resistencia disminuye y la intensidad de la corriente aumenta. Las variaciones de la intensidad de la corriente, convenientemente registradas durante una experiencia de asociaciones, atestiguarán oscilaciones de la resistencia electrocutánea, modulaciones que en las condiciones de la experiencia no pueden ser atribuidas más que a las reacciones afectivas del sujeto bajo el influjo de las palabras inductoras. Se procede de la siguiente forma. Se toma un elemento de pila que produzca una corriente de débil tensión, 6 voltios, y se introduce en el circuito un galvanómetro de espejo, que marca de forma muy sensible las modificaciones de la intensidad de la corriente, gracias a un imán suspendido que gira más o menos en función de dicha intensidad. El imán lleva un espejo sobre el que se proyecta un rayo luminoso, el cual reflejado se desplaza sobre una escala cuando el espejo gira. Se introducen también en el circuito dos electrodos de latón, una especie de medias esferas de un grosor tal que se les puede tener bien en la mano. El sujeto coloca encima sus manos, que son cubiertas con saquitos de arena de un peso suficiente para neutralizar los movimientos musculares involuntarios. Un dispositivo registrador permite referir a una misma curva el instante en que es pronunciada la palabra inductora, el instante de la reacción y las desviaciones del rayo luminoso, que marca las variaciones de la intensidad de la corriente. Se comprueba que las palabras inductoras indiferentes no provocan variaciones, mientras que por el contrario las palabras inductoras críticas, que suscitan un tiempo de reacción prolongado, determinan, tras una corta latencia, una amplificación de la intensidad. Luego se pronuncia la palabra inductora siguiente, etc. Se obtiene así una curva que añade a los indicios de complejo, de los que hablamos anteriormente, la prueba tangible de las repercusiones orgánicas engendradas por los afectos subjetivos. Se puede completar todavía este dispositivo con la ayuda de un neumógrafo, gracias al cual se registra el ritmo y la amplitud respiratorios. Se podrá, pues, establecer al mismo tiempo una curva de la respiración que nos revelará un fenómeno singular. Durante la actividad de un complejo excitado por una palabra inductora, se constata en efecto una restricción de la respiración, que vuelve luego, poco a poco, a su nivel normal. En el momento crítico, el volumen respiratorio disminuye y la respiración se hace entrecortada. No se respira ya sino la mitad, y el sujeto, si se llama su atención sobre ello, se sentirá oprimido. En la vida corriente tales síntomas apenas se perciben, a no ser en la voz tensa de las personas que se debaten en una situación muy afectiva. Pues bien, imaginémonos
este estado prolongado durante algunos días. El complejo existe en estado latente, acompañado por la tensión que engendra. La respiración se hace pues superficial. Ello provoca una aireación insuficiente de los pulmones. De aquí derivan numerosas tuberculosis y ello explica la presencia de tantos neuróticos en Davos y en los sanatorios. En el curso de esta experiencia se pone pues de relieve una observación que se puede también hacer corrientemente. Si hablamos con un sujeto acomplejado de esta clase y nos fijamos en su respiración, veremos que ésta es imperceptible y que de vez en cuando es interrumpida por un suspiro. Si le preguntamos ¿por qué suspira?, responderá «No lo sé, suspiro». Son seres cuya respiración está crónicamente disminuida por la acción de un complejo. Estos fenómenos se producen regularmente, sea consciente o no el complejo. Así, el fenómeno psicogalvánico, completado por el neumógrafo, prueba de forma innegable la exactitud de nuestra hipótesis, es decir, que nuestros complejos constituyen magnitudes afectivas. Citemos aún una explicación de la experiencia de asociaciones que revela condicionamientos psíquicos singulares, en un dominio hasta aquí abandonado a lo arbitrario. La interdependencia psíquica intrafamiliar, de la que les voy a hablar, es, como sin duda saben, una idea original que deriva de lo que se ha llamado la participación mística, expresión extraña que se debería sustituir, para ser exactos, por participación inconsciente. Es Lévi-Brühl quien ha formulado la noción de participación mística, noción que él solo empleaba a propósito de los primitivos para expresar el hecho sorprendente de que éstos experimentan relaciones que escapan a la razón lógica. He aquí un ejemplo. En América del Sur, los indios de una cierta tribu pretenden que son guacamayos rojos, es decir, una especie de grandes loros. Cuando se les replica que no es posible, que no tienen ni alas ni plumas, que no pueden volar, que tienen demasiado tamaño, ellos responden: «Eso es un puro azar. Naturalmente los guacamayos son pájaros, pero ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Nosotros somos también guacamayos rojos, pero no tenemos plumas». Carentes de una mentalidad prelógica, no logramos comprender semejantes palabras. Nos parecerían de una lógica perfecta si, como los primitivos, tuviéramos los presupuestos de una psique proyectada, pero no ocurre así. Nosotros no imaginamos que los animales nos imitan o que se divierten en el interior de nuestra psique y que pueden, aunque sea de otro modo, hablar o adivinar nuestros pensamientos. Sin embargo, esto constituye para el primitivo un dato que se apoya en sus propias experiencias, tan singulares para nosotros, pero tan abundantes en su mundo. Los primitivos identifican entre sí a las cosas más alejadas y más dispares, pretendiendo que no son sino una. Por ejemplo, que cierta planta mágica es idéntica al maíz y al ciervo. Para ellos no hay entre estas tres cosas ninguna diferencia esencial. ¿Cómo es posible esto? No entra en nuestro pensamiento y se opone a nuestro principio de identidad. Ahí está precisamente la participación mística al nivel primitivo. Nosotros no la comprendemos mejor que ciertas expresiones que ellos emplean, tales como «mi hijo es yo», o que ciertas escenas semejantes a aquella en la que un negro viejo, encolerizado contra su hijo que no le obedece, exclama: «Está ahí quieto, con mi cuerpo, y no hace lo que yo quiero. Su hijo es él. La mujer que le ha dado un hijo le ha vuelto a traer al mundo y le ha hecho renacer de nuevo. El hombre que no tiene hijo es mortal. El que tiene un hijo es inmortal, pues el hijo es el padre». Esta idea de la identidad absoluta no tiene entre nosotros el sabor de lo real. Está reducido a una vida oculta. Pero volvamos a la cuestión de la psicología familiar. Puede ser estudiada, además de por el método analítico, de forma experimental. Nosotros lo hemos hecho efectuando innumerables experiencias de asociaciones en familias de humilde nivel social, en las que las reacciones verbales no están adiestradas, no están tan pulidas por el uso como en los medios cultos. Hemos sometido los materiales así reunidos a un examen profundo.
La experiencia de asociaciones en este nuevo orden de investigaciones no puede ser ya empleada tal como la he descrito anteriormente. Aquí es preciso aplicar otros puntos de vista anteriormente despreciados, siendo ahora lo principal lo que el sujeto responde. Ante la palabra agua, uno reaccionará con verde, otro con lluvia, un tercero con flor y un cuarto con H2O. En los estudios familiares nos hemos atenido al contenido y a la naturaleza de estas respuestas, cuyo examen sistemático proporciona hechos de un alto interés. Con vistas a este estudio, hemos tenido que proceder a una clasificación de las reacciones por categorías, constituyendo cada categoría una unidad susceptible de permitir comparaciones y medidas. Hemos repartido las asociaciones en 15 categorías o grupos lógicos y verbales. Esta distribución es puramente empírica, lo subrayo expresamente, pues lo que sigue de nuestra exposición sería incomprensible si no se tienen en cuenta. He aquí enumerados, con ejemplos de asociaciones correspondientes, los 15 grupos en cuestión. 1. Asociaciones como libertad, voluntad, ir, subir, son coordinaciones, constituyendo la respuesta un término naturalmente próximo a la palabra inductora en la mente del sujeto. 2. Otras asociaciones como pueblo, casa, azul, color, pintar, arte, son subordinaciones o superordinaciones. 3. Asociaciones como blanco, negro, redondo, cuadrado, son contrastes. 4. Asociaciones como invierno, maravilloso, pasearse, aburrido, son atributos de valor, predicados sentimentales. Hay sujetos que reaccionan preferentemente según esta última forma, sobre todo mujeres. 5. Reacciones como agua verde, cabeza redonda, son predicados simples, predicados objetivos. 6. Asociaciones como cuchillo cortar, rosa florecer, son asociaciones de actividad. Asociaciones como caliente verano, sueño noche, oscuro cueva, pueden ser incluidas en un grupo caracterizado por la designación del lugar, del momento, del medio. 8. Asociaciones como silla, utensilio, martillo, instrumento, son definiciones. Aparecen frecuentemente en sujetos a los que contribuyen a caracterizar, portadores de un complejo llamado de inteligencia, es decir, en los sujetos que en el fondo de sí mismos dudan que posean la inteligencia que pretenden tener. En cierto modo, y sin darse cuenta, tratan de probarle al experimentador, cuya convicción les tranquilizará sus cualidades intelectuales. Estas respuestas, por definición, no son únicamente propias de sujetos poco inteligentes. Pueden también expresar en otros un sentimiento de inferioridad, como lo tienen algunas personas a propósito de su instrucción. 9. Asociaciones como mesa-silla, mano-pie, son coexistencias. 10. Asociaciones como ir a pie, estancia, habitación, son identidades. 11. Asociaciones como caballo, caballos, libre, libertad, son asociaciones verbales motrices. 12. Asociaciones como compra, poder de compra, mantel, mantel de mesa, son expresiones compuestas. 13. Asociaciones como vida, vivaz, bello, belleza, blanco, blanco de España, son prolongaciones complementarias de las palabras. 14. Asociaciones como ojo, ajo, cantar, contar, son asociaciones tonales. 15. Este grupo, en fin, es el de las respuestas defectuosas, o las ausencias de respuesta, lo que se produce algunas veces. Hemos estudiado así un gran número de familias, haciendo experiencias de asociaciones con todos sus miembros, y repartiendo los materiales reunidos según las citadas categorías. Si se lleva las categorías a las abscisas y el porcentaje de respuestas que supone cada una de ellas a las ordenadas, se puede tener en un mismo esquema, superpuestas unas a otras,
las curvas relativas a las respuestas de los diferentes miembros, curvas de las que se deducirá fácilmente un tipo familiar. En un caso particularmente interesante se constató no solo el mismo aspecto exterior, sino también la identidad del 30% de las reacciones. No es, pues, exagerado decir que en este caso el 30% de los procesos mentales de los diferentes miembros de la familia eran idénticos. Es un buen ejemplo de participación mística, que muestra claramente que ésta se da también entre nosotros con plena realidad. No es, por tanto, simplemente una hipótesis, confirmada por algunas excepciones, el hablar de los lazos enormes que existen entre los miembros de una misma familia. Es un hecho de alcance y de valor muy generales. Estos lazos no son necesariamente de naturaleza emocional. Hemos estudiado una familia en la que uno de los miembros era un enfermo mental, que padecía manía persecutoria. Establecimos el tipo familiar y también cuáles eran los miembros de la familia que representaban este tipo con mayor nitidez. Esto nos demostró que el enfermo mental es siempre, otros estudios lo han venido a confirmar, el miembro de la familia que mejor encarna el tipo familiar, y que su demencia persecutoria está dirigida principalmente contra los miembros de su familia, que representan junto con él ese mismo tipo más claramente. Estos enfermos llevan siempre, por así decirlo, a su familia consigo, y es por esta razón por la que sienten hacia ella tales resistencias. La mayoría de las veces se trata en estos casos menos de lazos afectivos que de adaptaciones, influencias, costumbres, resultante de mecanismos íntimos que son como surcos, marcados de una vez para siempre, y de los cuales el sujeto no logra ya salirse. Se reacciona y se comprende perpetuamente de la misma forma. Indefectiblemente se crea en torno a sí la misma atmósfera que la que ha reinado en la casa familiar. Como vemos, estas conclusiones de la psicología no son puras fantasías. Son hechos importantes. Atengámonos ahora a la cuestión de la intensidad del parentesco. La diferencia media entre dos hombres no parientes es de 5,9. Es una diferencia relativamente pequeña, pero explica esta diferencia tan mínima el que hablemos la misma lengua y vivamos en el mismo lugar, en el mismo mundo. Entre mujeres no parientes, la diferencia es de 6. Con sujetos cultos, las diferencias son aún menores, pues es un hecho que las personas cultas utilizan el lenguaje como virtuosos, más para disimular que para expresar sus pensamientos. Entre los parientes varones la diferencia es de 4,1, entre los parientes femeninos de 3,8. Nos encontramos aquí palpablemente con el hecho de que los seres parientes se parecen entre sí más desde el punto de vista psicológico que los seres no parientes. Los parientes femeninos son entre sí todavía más semejantes que los parientes varones entre sí. Esto deriva del hecho de que los hombres se alejan relativamente pronto de la familia y se singularizan. La mujer permanece más tiempo en el hogar paterno, a causa ya de su temperamento y de su naturaleza, y perpetúa así el carácter familiar con una fidelidad mucho más grande. El padre y los hijos tienen una diferencia de 4,2. Más o menos la misma que existe entre hombres unidos por el simple parentesco. Entre la madre y los hijos esta diferencia media solo es de 3,5. Esto es debido a que las relaciones entre los hijos y la madre son mucho más estrechas que entre los hijos y el padre, pues los hijos viven sobre todo en compañía de su madre. Entre el padre y los hijos varones la diferencia es de 3,1, entre el padre y las hijas de 4,9. El íntimo acercamiento de los hijos y el padre es un hecho primordial. Al hijo se le ha considerado siempre como una reencarnación del padre, lo que expresa ese acercamiento con la mayor pertinencia. Entre la madre y los hijos varones, la diferencia de 4,7 es relativamente acusada. Entre la madre y las hijas es de 3, lo que constituye la diferencia más pequeña constatada. Las hijas son una repetición de su madre. Los hermanos tienen entre sí una diferencia de 4,7 y las hermanas entre sí de 5,1, lo que parece derivar del individualismo natural y pronunciado que caracteriza a las hijas.
y también de la influencia del matrimonio que parece turbar el tipo de reacción, en la medida en que el marido pertenece él mismo a un tipo diferente. Pues las hermanas entre sí, mientras no están casadas, solo tienen una diferencia de 3,8. Los hermanos entre sí de 4,8. La diferencia entre los hermanos no parece, pues, que sea sensiblemente influenciada por el matrimonio. Los esposos entre sí presentan una diferencia media de 4,7, que es aproximadamente la diferencia que existe entre el padre y las hijas, o entre la madre y los hijos. Esta experiencia puede ser empleada con fines judiciales. Se utiliza de forma inversa en las investigaciones criminales, empleando una lista de palabras inductoras a las que se ha mezclado ciertas palabras críticas en relación con los hechos a investigar. Alguien ajeno a los detalles del crimen no verá nada de particular en las palabras inductoras que los evocan, mientras que el autor del crimen las sentirá en relación con el acto que ha cometido y las proveerá de indudables indicios de complejo. Un día en Zúrich fui invitado a intentar una experiencia de este orden. Pusieron para ello a mi disposición a 4 sujetos y me dejaron elegir un episodio adecuado que haría las veces de crimen. Arranqué de un libro una página que contenía una ilustración que representaba a un pintor sentado en el campo. Detrás de él había un campanario, delante una vaca, a la que pintaba. Escribí en esta ilustración los términos que designaban los objetos más característicos. Esto es un pintor, un campanario, una vaca, etc. Y luego envié la ilustración al profesor de Derecho que había organizado la prueba, rogándole que la mostrara a uno de los 4 estudiantes que me servían de sujetos. Este debía fijarla en su memoria, mientras que los otros, naturalmente, no debían saber nada de ella. Mi tarea consistía en descubrir entre los 4 estudiantes, que me eran totalmente desconocidos, al que conocía la ilustración. Quiero subrayar, sin embargo, que la ilustración era para el sujeto en cuestión un débil estimulante. No constituía un complejo. El sujeto podía decirse a sí mismo que aquello no le importaba, pues la única emoción que podía sentir emanaba del deseo de no dejarse descubrir. Tuve que examinar a mis sujetos en presencia de una asamblea. Procedí a una experiencia de asociaciones con el primero. Este se quiso hacer el tonto, fingiendo que estaba al corriente, cuando en realidad ignoraba de qué se trataba, y dejó pasar las palabras inductoras críticas sin ninguna reacción especial. El segundo estaba muy amable y tranquilo, pero reaccionó inmediatamente a cada una de las palabras críticas. «Este es el culpable», exclamé. ¿Y era él? De este modo se puede, en ciertos casos, señalar al autor de un crimen. Proporcionar la prueba de su culpabilidad es naturalmente harina de otro costal, pero a veces se puede aportar de esta manera un indicio que es casi una prueba. Yo he esclarecido por este procedimiento algunos casos reales. Hay casos en que los complejos influyen sobre el lenguaje en alto grado. Se constata que ciertas palabras inductoras determinan manifestaciones singulares, idénticas a lo que se llama en filosofía y en lingüística aglutinaciones. Se dice que hay aglutinación cuando, conteniendo la palabra principal de una frase, por ejemplo una U, todas las demás palabras de la frase son elegidas de modo que contienen igualmente una U. El caso es frecuente en las lenguas negras. Cuando expresamos, por ejemplo, la idea un país de luz, poniendo el acento en luz, los negros dirían en su lenguaje algo parecido a un país de luz. Todas las palabras secundarias adoptan la vocal de la palabra principal. No ocurre así ya en las lenguas evolucionadas. Todavía se encuentran huellas de esto, sin embargo, en turco y en húngaro. No obstante, cuando se expresa un afecto en estas lenguas, la palabra que lo formula con más fuerza tiene una tendencia a repetirse como una rima. El caso ideal sería el de alguien que al gritar «ay» repitiera «ay, ay, ay». Este es sin duda el origen de la rima. Todas las exclamaciones con potencial emocional poseen esta tendencia a la repetición, a la atracción de otros elementos y a la aglutinación. Cuando se está de humor patético, cuando se habla de forma emocional y afectiva, se tiene tendencia a expresarse por aliteración. Tal es el origen de la oratoria y del verso.
Cuando se está bajo el influjo de un afecto, se tiene marcada una tendencia a expresarse en verso. Estos datos son muy interesantes y se relacionan con el hecho de que los afectos en el primitivo son inmediatamente ocasión de movimientos rítmicos. El dolor, por ejemplo, es expresado por una elevación rítmica de los brazos. Las manifestaciones afectivas rítmicas en los primitivos, en los negros en particular, adoptan enseguida el carácter de la danza. Entre ellos nace espontáneamente una danza, en cuanto ocurre algo que actúa sobre sus afectos. He tenido ocasión de comprobarlo una vez de una manera magnífica. Era la segunda noche que pasábamos en la selva. Estábamos sentados en torno al fuego. Cerca había un espacio libre, luego venía la hierba del elefante, y un poco más allá se perfilaban los árboles sombríos de la selva virgen. Se percibía una multitud de rumores y gritos cuya procedencia no lográbamos averiguar. Fumábamos tranquilamente nuestra pipa y nos complacíamos de nuestra vida de exploradores. De pronto estalló un gran tumulto, una mezcla ridícula de gritos, de silbidos y de murmullos. Nos preguntábamos qué era lo que pasaba cuando el cocinero salió precipitadamente de su choza, gritando que habían penetrado en su antro. Descubrimos entonces un rebaño de hienas. Nos precipitamos sobre nuestros fusiles e hicimos fuego rápidamente. Pensábamos que habíamos hecho correr ríos de sangre. Al día siguiente, por la mañana, sin embargo, no encontramos ni una gota. Con la emoción habíamos errado nuestros blancos. Este incidente, como es natural, había excitado mucho a nuestros boys. El que las hienas hubieran penetrado en la choza del cocinero les había alterado tanto que al día siguiente tuvieron que danzar el asesinato del cocinero por las hienas. Uno representó al cocinero durmiendo junto al fuego, otro fue una hiena que saltó bruscamente sobre el durmiente y lo estranguló en medio de grandes gritos. Esto fue repetido unas 20 o 30 veces y los otros boys expresaban una satisfacción evidente ante aquel espectáculo que verdaderamente valía la pena contemplar. Durante 2 días no hicieron otra cosa que danzar así. Las emociones de los primitivos son resumidas en forma de danzas y de cantos. He asistido a espectáculos análogos a nuestra llegada a ciertos poblados. Nuestra entrada era anunciada, en todas las ocasiones, por cantos acompañados con una cítara de 3 cuerdas. 3 grandes hombres blancos han venido a nosotros. Tienen cigarrillos y cerillas y nos los darán. Estamos muy contentos de que hayan venido entre nosotros. Nuestra llegada también tenía que ser resumida en esta forma. Pregunta: ¿los métodos de asociación de los que usted nos ha hablado son todavía utilizados en la práctica o tienen ya más que un valor histórico? Respuesta: no son empleados ya sino por principiantes del análisis que carecen de seguridad. Se les utiliza también en la enseñanza, pues constituye un método incomparable para mostrar la eficacia viva de los complejos. Personalmente no los empleo ya en la práctica. Gracias a ellos he adquirido suficiente experiencia para no tener necesidad de quintos de segundo con objeto de constatar ciertas vacilaciones o ciertos trastornos que percibo directamente. Mas para un propósito didáctico, el método de las asociaciones conserva todavía su primer valor. Es extremadamente fructífero cuando se trata de establecer la comprensión de los mecanismos psíquicos sobre una base sólida. Ocupémonos ahora de la utilización teórica de las experiencias de asociaciones. Estas experiencias conducen a conclusiones que son de una importancia extrema para el desarrollo ulterior de las nociones fundamentales. Gracias a ellas nos podemos hacer ya una idea de los rasgos esenciales que caracterizan a las neurosis y al modo de acción del inconsciente. El complejo, como hemos visto, es un contenido psíquico de tonalidad afectiva, que puede ser bien inconsciente, bien consciente en grados diversos. Al ser ciertas palabras inductoras atraídas, captadas por un complejo sin que se sepa claramente de qué manera forman parte de él. Sus relaciones con el complejo son relaciones llamadas simbólicas. Sería preferible decir aluden al complejo, son una alegoría verbal que lo sugiere. Así recordemos el caso del sujeto que participó en una riña a navaja.
Es poco probable que la palabra puntiagudo haya sido una parte integrante de su complejo, el cual, sin embargo, ha sido alcanzado por esta alusión periférica. Si yo hubiera registrado con este mismo sujeto las reacciones determinadas por 100 nuevas palabras inductoras, es seguro que entre estas un cierto número habrían alcanzado otra vez su punto débil. Sucede en estas experiencias como en la vida corriente, en la que nos complacemos a veces en alusiones que, aun siendo indirectas, no por ellos dejan de alcanzar el secreto, y en las que empleamos una multitud de expresiones llamadas erróneamente simbólicas, y que son probablemente alegóricas. Así, por ejemplo, los eufemismos que traducen, sin referirse a ella en apariencia, la idea de robar, meterse en el bolsillo, limpiar, birlar, etc. Hay numerosas figuras verbales que han pasado a la condición de proverbios, que aluden así a actividades emocionales de las que se prefiere no hablar directamente. El argot, la jerga, el lenguaje de todos los días, tienen en este sentido una imaginación inagotable y forjan sin cesar innumerables perífrasis que constituyen alusiones más o menos directas a complejos. Un complejo, en efecto, a causa de su potencial afectivo, es como una sopa demasiado caliente que no se puede llevar a los labios. Nos contentamos con rodearle con palabras, aislándole como podemos y con hacer alusión a él. Es igualmente esto lo que ocurre en el lenguaje religioso, en particular en cuanto se trata de objetos esotéricos. Se les elige designaciones indirectas. Por ejemplo, era usual durante los siglos I y II después de Jesucristo no llamar a Cristo directamente por su nombre. Se decía simplemente el pez. Los otros secretos de la religión que se convirtieron más tarde en los sacramentos tampoco eran entonces designados más que de forma alegórica como misterios. De suerte que el profano no podía, es decir, no debía comprenderlos. Constituían todavía en esta época contenidos religiosos muy candentes, en particular por el hecho de que eran de lo más peligrosos. Encontramos así todos los sobrenombres posibles e imaginables, para las cosas que se quieren disimular. Las designaciones indirectas y alusivas, hechas solo de asociaciones meditadas, no son, pues, propiamente hablando, símbolos. Para comprenderla bien, hay que situar de nuevo a la experiencia de asociaciones en esta fenomenología general del espíritu humano, pues las relaciones mediatas con los complejos muestran la curiosa actividad de estos. Un complejo, en efecto, es como una especie de imán, un centro cargado de energía atractiva que se anexiona a todo lo que se encuentra a su alcance, incluso cosas indiferentes. Cuando, por ejemplo, hemos vivido un episodio notable, conservamos en la memoria ciertos detalles de la localidad, de los olores, que quizá no son en sí perfectamente ajenos e indiferentes al sentido del complejo. No por ello dejan de ser englobados por el complejo en la esfera tabú. Son también marcados por el signo del tabú, y convocados oportunamente, pueden actuar como estimulantes condicionales del complejo. Por esta razón se dice que el complejo ejerce un efecto atrayente y asimilador. Quien quiera que se encuentre bajo el influjo de un complejo predominante, asimila, comprende y concibe los datos nuevos que surgen en su vida en el sentido de este complejo, al que quedan sometidos. En resumen, el sujeto vive momentáneamente en función de su complejo, como si viviera un inmutable prejuicio original. Los complejos, nuestras experiencias lo muestran claramente, gozan de una autonomía acentuada, es decir, son entidades psíquicas que van y vienen según su capricho. Su aparición y su desaparición escapan a nuestra voluntad. Son semejantes a seres independientes que llevasen en el interior de nuestra psique una especie de vida parasitaria. El complejo hace irrupción en la ordenación del yo y permanece allí por su conveniencia. Experimentamos las mayores dificultades para desembarazarnos de él. Además, como acabamos de decir, un complejo, en cuanto se manifiesta de forma sensible, altera nuestra conciencia. Nos obliga a asimilar, a comprender, quiero decir, a cometer malentendidos en función de su tonalidad propia. Turba nuestra memoria. Las respuestas influenciadas por complejos no dejan recuerdos fieles,
o son olvidadas. El valor de nuestro testimonio se ve comprometido por la acción de los complejos, hasta el punto de que éstos nos empujan incluso a mentir sin darnos cuenta, a contradecirnos, pues cuando un complejo reina en nosotros, ya no somos del todo nosotros mismos. La experiencia de asociaciones prueba elocuentemente todo esto. No podemos con él. El complejo constituye, por así decirlo, una entidad psíquica separada, sustraída en medida más o menos grande al control jerarquizante de la conciencia del yo. De aquí el hecho singular de que los complejos pueden ser provisionalmente conscientes, para desaparecer y hundirse luego eventualmente en el inconsciente, desde donde nos mantienen bajo su férula, sin que notemos siquiera que sufrimos su influencia. Pues cada vez que un complejo manifiesta su presencia desplegando actividad, provoca en la conciencia un efecto típico, representado por el esquema número 5. Supongamos que la conciencia tenga determinada fuerza, determinada atención y que la línea horizontal AA represente su nivel en el estado de vigilia. Si existe un complejo y comienza a activarse, entra, por así decirlo, procediendo de abajo, en el nivel de la conciencia según la curva BB. La conciencia, al mismo tiempo, ve ceder su nivel. Se constata un descenso del nivel mental, es decir, una disminución de la intensidad de la conciencia según la curva AP. Si esto, como lo representa nuestro esquema, se produce de forma intensa hasta un estado en que el complejo ejerce un dominio total sobre el sujeto, la conciencia durante este lapso de tiempo se encuentra suspensa, se hace subliminal, recubierta como está por el complejo. Es entonces como si no se dispusiera ya de ninguna conciencia normal, y como si no existiera más que el afecto. Constatamos, pues, una especie de compensación dinámica entre el complejo y la conciencia. No vemos solo al complejo erigirse hasta el nivel de la conciencia o superarla. Al mismo tiempo asistimos a un abatimiento de la conciencia, que se vuelve soñadora, desatenta, cediendo en cierto modo al complejo la plena intensidad que caracteriza el estado de vela. Este descenso del nivel mental se produce con frecuencia en la vida corriente, sin que se llegue a localizar el complejo que lo ocasiona, pues éste se mantiene imperceptible, tanto para el sujeto mismo como para una persona que le observa. Solo la debilitación de la conciencia es perceptible. Se asiste de pronto a una pérdida de intensidad de la conciencia. El sujeto se vuelve distraído, no presta ya correctamente atención, y si se le pregunta qué le pasa, no sabe responder. Los primitivos dicen en estos casos que los ha abandonado un alma, lo que expresa bellamente el hecho de que una parcela de energía de la conciencia ha sido transferida a un complejo subyacente. Ciertos enfermos mentales expresan este fenómeno diciendo: «Me han robado mis pensamientos», como si el complejo de pronto aspirara hacia sí lo que ordinariamente se produce en la superficie de la conciencia. La jerga psicológica llama a esto una pérdida de líbido, pues ésta ha sido captada por otro centro. La energía, sin embargo, no desaparece sin dejar huellas. Va a inervar a un complejo ya existente. De ello puede resultar perturbaciones verbales, estados de excitación, trastornos de la circulación, etc. Pues los complejos son una especie de parásitos psíquicos, capaces de anidar en tal o cual función. Estas curiosas manifestaciones han suscitado tempranamente intentos de explicaciones. Los complejos, es decir, las entidades que presentan las singularidades que hemos destacado, han sido sentidos en el pasado como si fueran kobolds y elfos, seres sin corazón y de alma helada. Los complejos, en efecto, son el origen de la representación de los kobolds, los cuales, hablando propiamente, son fragmentos psicológicos hechos hombres, a causa de un mecanismo que debemos precisar. Todo fragmento psicológico tiene en sí, indudablemente, la tendencia a redondear su personalidad. Así, por ejemplo, entre los alienados, las voces que éstos escuchan son pensamientos que se les escapan, que se han emancipado del control del yo y que se han hecho audibles. Ahora bien, estas voces, y aquí está lo esencial para nosotros,
no se contentan con expresar los pensamientos que las inspiran, sino que pretenden además ser la expresión de una personalidad dada, de un yo definido. Tal es la razón de que el enfermo sea indefectiblemente víctima de la convicción de quienes hablan con esas voces y quienes le persiguen son seres. Y es a causa de esta tendencia a la personalización por lo que nuestros complejos han sido aprehendidos en el pasado bajo formas de elfos y de kobolds. Los primitivos, en un mismo orden de ideas, consideran que el ambiente está vivo y que más o menos todo lo que figura en el mundo circundante está dotado de palabra. Cuando un problema los inquieta, van de noche a la selva y hablan con los árboles, que les prodigan sus respuestas. O también, hallándose en el bosque, puede ocurrir que un árbol se dirija a un primitivo y le ordene hacer tal o cual sacrificio. El hombre entonces debe obedecer. Igualmente todos los animales pueden hablar, y todos están dotados de una comprensión profundamente humana. No hay en ello motivo de asombro, pues los elementos del alma del primitivo no se mantienen coherentes en el mismo, sino que se encuentran proyectados en las cosas o los seres del mundo que le rodea, en los que producen eco. También nosotros proyectamos todavía nuestros datos psíquicos en el mundo exterior. Nuestro mundo es aún un mundo animista, aunque de forma menos manifiesta y menos evidente para nosotros. Pero si nos fuera dado ver nuestra vida actual o leer libros de la época presente con una perspectiva de 2000 años, veríamos con sorpresa todo lo que nuestra vida contiene de proyecciones. Hoy no las percibimos. Tienen la evidencia y la naturalidad de las cosas que no pueden ser de otro modo. Sin embargo, ya se pueden descubrir ciertas proyecciones. Hay, por ejemplo, personas que tienen que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para lograr darse cuenta de que otro ser no es ni malo ni vulgar, atributos que le aplican gratuitamente en función de la proyección de sus malos aspectos personales, sino que vive según una psicología diferente de la suya propia. O también, siempre hay gente que cree que lo que ellos juzgan bueno es válido para el mundo entero. Todos estos son rasgos primitivos, que estamos muy lejos de haber superado. Así, los complejos que llevamos en nosotros nos hacen vivir en un mundo de proyecciones, que, escapando corrientemente a nuestros sentidos, invalidan de modo considerable el valor de objetividad de los testimonios que éstos nos proporcionan. El campo de influencia de los complejos, sin embargo, no se limita a esta revelación, ya de por sí inquietante. La autonomía singular de los complejos, su facultad de sustraer energía a la conciencia y de apropiársela, de ocupar por un instante el puesto de ésta, de influenciarla y regentarla, todo esto se encuentra de forma sorprendente en un complejo normal, el complejo del yo. Se supone, en general, que los complejos no son normales, mientras son necesidades vitales. El yo, el complejo del yo, es un ejemplo de ello. El yo es un complejo que dispone de energía, que es autónomo y que se siente libre. Imagino que poseo una voluntad libre, que puedo hacer lo que quiero e ir a donde me parezca. Pienso que todo esto es un derecho mío. ¿Qué es este complejo del yo? Es un amontonamiento de contenidos imbricados unos en otros, dotados cada uno de un potencial enérgico y centrados de forma emocional en torno al precioso yo. Pues el yo tiene un efecto poderosamente atrayente sobre toda clase de representaciones. Puede incluso por sí solo ocupar toda la conciencia. Se accede así a una conciencia de sí exclusiva, mezquina y penosa, que se agota en la preocupación y en la percepción de su comportamiento exterior. Se está poseído por el propio yo. Piénsese, por ejemplo, en un orador tímido que tiene que ganar su cátedra y que prefiere que se lo trague la tierra. Los otros complejos, como hemos visto, tienen poderes análogos, pero existe una diferencia primordial entre los complejos en general y el del yo en particular. El yo está dotado de conciencia. De este modo puede volverse sobre sí mismo y concebirse a sí mismo,
mientras que los otros complejos no parecen testimoniar ninguna conciencia. Por otra parte, es muy difícil, por no decir imposible, precisar si los complejos tienen o no conciencia de ellos mismos. Es frecuente que alguien se entregue a una acción que piensa que está realizando conscientemente, cuando en realidad se produce sin que lo sepa. Esto es más frecuente de lo que se suele creer. Es sorprendente ver lo que la gente piensa unos de otros desde el punto de vista de su conciencia recíproca. ¿Qué nos garantiza que en un complejo ordinario las relaciones de los contenidos periféricos con su centro no constituyen una especie de conciencia, no se correspondan con las relaciones que existen entre las componentes periféricas del complejo del yo y su propio centro, el yo, relaciones que son precisamente la conciencia? No podemos absolutamente ni probar ni invalidar la probabilidad de una conciencia inherente a los complejos. ¿Acaso estos poseen trazas de conciencia? Hemos constatado anteriormente una compensación dinámica entre la conciencia y los complejos, lo que nos obliga a abordar la cuestión de la energética psíquica. Designo a la energía psíquica en general por el término de líbido. Mi hipótesis inicial es que, si la psique forma un sistema relativamente cerrado, posee un potencial energético que se mantiene inmutable a través de todas las manifestaciones de la vida. Es decir, que si la energía suspende una de sus exteriorizaciones, reaparecerá en otra. Supongamos el caso de alguien que se interesa con pasión por una materia cualquiera. Un buen día todo el interés que tenía por ella se evapora, dejando paso a una fría y razonable indiferencia. Ahora bien, la energía en un sistema cerrado no podría desaparecer de un punto sin surgir en otro, y debemos preguntarnos a dónde ha pasado la libido, en qué nueva esfera de la persona se ha fijado, o en favor de qué necesidad superior ha cambiado de objeto. Efectivamente, en el caso de nuestro ejemplo, no dejaremos de observar en nuestro sujeto algo insólito, que denota la presencia de la energía aparentemente desaparecida. Si nuestra mente tiene en cuenta esta regla, podemos constatar una especie de causalidad en el seno de los acontecimientos psíquicos, causalidad que no es una continuidad lógica, sino que presenta el siguiente proceso. Hoy, un sujeto tiene un gran interés por tal o cual cosa. Este interés al día siguiente parece haber desaparecido, pero paralelamente se constatan trastornos abdominales, por ejemplo. Estos cesan de pronto, a su vez, y hace su aparición algo nuevo, pongamos una angustia inmotivada. En el pasado era imposible asignar una continuidad lógica y causal a esta serie de hechos en apariencia heterogéneos. No se sabía representar lo que una angustia podía tener que ver con tal o cual imaginación, con tal o cual interés, entre los cuales se intercalaba una diarrea, dolores de cabeza, vértigos, un enamoramiento, etc. Estos eslabones heteróclitos, considerados inconmensurables entre sí, no parecía que pudieran formar una cadena continua. Hoy sabemos que son la expresión de la metamorfosis de una misma energía, que sufre saltos de nivel. En general, inerva a la conciencia, pero a veces ésta desaparece, desciende algunos escalones, y desencadena entonces accidentes tales como palpitaciones cardíacas, dolores abdominales, erupciones cutáneas, para volver enseguida a lo psíquico, a menudo bajo un aspecto inesperado, por ejemplo, el de una idea o un estado emocional obsesivos. Mientras el pensamiento energético era extraño a la psicología, todos estos fenómenos sucesivos aparecían privados de denominador común. Se ignoraba las relaciones de equivalencia, que han introducido una unidad fundamental y un encadenamiento en el seno de estas manifestaciones, cuya observación más antigua había quedado sin explicar. He aquí un ejemplo que ilustra lo que acabamos de decir sobre estas metamorfosis de la energía psíquica, y que es particularmente interesante por el hecho de que dos de los más brillantes clínicos alemanes formularon sobre él diagnósticos erróneos. Se trata de una viuda de 56 años que cayó repentinamente enferma, presentando estados singulares y desconcertantes, una especie de confusión mental y gritos hidrocefálicos.
El reconocimiento no había revelado nada, salvo una extraña afección cutánea que había aparecido seguidamente en la espalda y que presentaba pequeñas nudosidades, lo que había hecho pensar en un tumor maligno. No sé por qué azar, fui consultado en este caso, puesto que no habían considerado un posible origen psíquico. Sin embargo, al reconocer a la enferma, constaté que la erupción cutánea era simétrica a ambos lados de la espalda. Luego hice que me trajeran el historial de la enferma, en el que se indicaba el lugar y el día en el que había aparecido el primer grito hidrocefálico. ¿Qué pasó entonces?, pregunté a la enferma, para que de pronto empezara todo esto. No lo sabía, no tenía la menor idea. Hasta entonces había estado perfectamente bien de salud, y todo aquello había comenzado de modo repentino. Pregunté a los médicos que la habían tratado, los cuales me respondieron que habían investigado concienzudamente, que habían preguntado incluso a los padres y al hijo de la enferma, sin haber descubierto nada de particular. Pero terco como yo lo era, como lo sigo siendo, le pregunté de nuevo a la enferma. Reflexione una vez más. Era la semana anterior a Navidad, período de fiesta en que se queda uno en familia. Continuaba negando resueltamente. Probablemente hacía usted los preparativos de Navidad. No, no los hice. ¿Por qué? Porque mi hijo se marchaba. ¿Por qué se marchaba? Iba a casarse. ¿Y tenía que partir? Sí, en contra de mi deseo. ¿En qué fecha? Tal día. Y fue ese día precisamente cuando sobrevino el primer grito hidrocefálico. Le dije a los médicos, sapienti sat. Es una histeria, lo que fue confirmado poco después. Cuando me marchaba, la enferma me alcanzó en la puerta y me dijo, «Doctor, me alegra de su diagnóstico. Yo siempre había pensado que era un caso de histeria». La desaparición de una de sus razones de vivir había sido seguida en la enferma por una acumulación considerable de energía en un lugar determinado e inadecuado de su organismo psíquico, lo que había provocado sus gritos hidrocefálicos, cuya causa no lograban explicarse. La enferma, una viuda, no podía aceptar que su mal era causado por el amor de su hijo hacia otra mujer. Algo en ella decía revolviéndose, mi hijo amante me abandona y me deja viuda por segunda vez. De aquí sus gritos, pues la enferma no quería confesarse a sí misma su verdadera situación afectiva.